Para medir un ángulo, jóvenes, se mide desde una paralela al eje X y hasta la dirección del ángulo. Aquí está el eje X, entonces aquí trazamos una paralela y medimos hasta el vector. Aquí trazamos una paralela al eje X y medimos el ángulo hasta la dirección de la fuerza o del vector. ¿Ya? Eso quería aclararles. Y ya, vamos a continuar. Un segundo ejercicio. Hay que hallar la fuerza resultante de las fuerzas ejercidas sobre una cuerda en un concurso cuando cada fuerza de cada niño es de 8 newtons y la fuerza ejercida por cada niña es de 5 newtons. ¿Ya? Entonces tenemos el concurso de jalar la cuerda. Los azules son los niños, los rosaditos son las niñas. ¿Ya? Acá tenemos dos niñas jalando a la izquierda con un niño. En el lado derecho tenemos dos niños y una niña jalando a la derecha. ¿Listo? Entonces ahí tenemos fuerzas colineales. Tres en un sentido y tres en el otro sentido. Lo que varía es el valor de la fuerza de cada niño, ¿no es cierto? Del niño con respecto de las niñas. Son distintas. ¿Listo? ¿Está entendido, jóvenes? A ver, vayan copiando y vayan representando. Y los que puedan vayan resolviendo. Enseguida vamos a mostrar la solución, ¿ya? Vamos a revisar. César, Said, están bien, Jorge, igual 3 newtons. Muy bien. Entonces vamos a revisar. ¿Listo? Podemos representar, en lugar de dibujar a los niños así tan perfectamente, podemos simplemente representar las fuerzas de esta manera. Le podemos llamar fuerza 1, fuerza 2, fuerza 3, fuerza 4, fuerza 5, fuerza 6. Nosotros podemos ponerle los nombres. ¿Ya? Solo sabemos que las fuerzas de los niños valen 8 newtons y de las niñas valen 5 newtons. ¿Ya? Entonces, la fuerza resultante hacia la derecha, lo podemos dividir en nuestro sistema, sumando primero las fuerzas que van hacia la derecha. Fuerza resultante hacia la derecha, ¿cuánto es? Sumamos los módulos de estas tres y vamos a tener cuál es la fuerza que va hacia la derecha. Fuerzas hacia la izquierda, sumamos estos tres y vamos a tener la fuerza resultante hacia la izquierda. Por comodidad, como nuestro eje positivo está aquí, las fuerzas que van a la izquierda les vamos a poner signo negativo. ¿Ya? Entonces, tenemos ahí la fuerza de niño a la derecha, 1, más la fuerza de niño a la derecha, 2, más la fuerza de niña a la derecha, 1. ¿Ya? Entonces, un niño jala con 8 newtons, el otro niño con 8 newtons y una niña jala con 5 newtons. En total, 21 newtons jalan hacia la derecha. Sumamos igual las fuerzas hacia la izquierda. Entonces, la fuerza de un niño a la izquierda, fuerza de una niña a la izquierda y de otra niña a la izquierda. Las fuerzas de las niñas valen 5 newtons y del niño 8 newtons. 8 más 10, 18 newtons. Como la fuerza resultante hacia la izquierda está en sentido contrario al eje X positivo, entonces vamos a decir que este valor va a ser negativo cuando sumemos la resultante de la derecha menos la resultante de la izquierda. A ver, ¿hay alguna pregunta? Y todos están sacando ese valor. Ya. Entonces, vamos a continuar y aquí abajo está el resultado, ¿no es cierto? Dicen, puede hacer uno de que tenga con grado, que no tenga 0 grado. Ya, ya, lo vamos a hacer más adelante. Ahorita estamos solo viendo el ejemplo de las fuerzas colineales. Por lo tanto, la fuerza resultante va a ser la fuerza resultante a la derecha más la fuerza resultante a la izquierda. Aquí van a corregir, aquí se dice a la izquierda. 21 menos 18 está con menos porque está en sentido contrario al eje X positivo. 21 menos 18, el resultado final va a ser de
simplemente 3 newtons, ¿no es cierto? El resultado es 3 newtons y 0 grados, es decir, va en el sentido del eje X positivo. Los que no hayan terminado, no hayan sacado el mismo resultado, vayan verificando. Lo único que hemos hecho es sumar por partes. Todo lo que va a la derecha menos todo lo que va a la izquierda. Al final hemos sumado las dos resultantes. Solo que como las que van a la izquierda están en sentido contrario al eje X positivo, en la suma le pusimos signo negativo. ¿Alguna duda hasta el momento? Vamos a continuar. Sistema de fuerzas colineales y pasa directamente a las fuerzas concurrentes. Ya. Bueno, vamos a ver ahorita las fuerzas concurrentes y luego vamos a ver los sistemas de fuerzas paralelas. Ellas tienen una pequeña particularidad cuando se considera que no pasan por el mismo punto de aplicación. Pero vamos a ver primero las fuerzas concurrentes. Un sistema de fuerzas concurrentes sucede cuando la dirección o la línea de acción o la línea de aplicación de las fuerzas sobre el cuerpo pasan por un mismo punto. Miren, si aquí prolongamos, esta línea pasa por ahí, lo atraviesa el cuerpo. ¿Listo? Ahí está. Después, esta otra fuerza 2 igual pasa y se van a encontrar en este puntito. Esta otra fuerza 3 igual se puede proyectar y pasa por el punto. ¿Qué significa? Que una fuerza al ejercerse sobre un cuerpo, lo que provoca es una aceleración, ¿no es cierto? Esta fuerza 1 sobre este cuerpo provocaría una aceleración. Esta fuerza 2 sobre este cuerpo provocaría una aceleración en esta dirección y sentido. Esta fuerza 3 provocaría una aceleración en esa dirección y sentido. Para ver el resultado final de hacia dónde se mueve el cuerpo, lo que hay que hacer es sumar las fuerzas y si es que hay una fuerza resultante, el cuerpo se va a mover en esa dirección y en ese sentido de la fuerza resultante. ¿Con qué aceleración? Despejamos de la fórmula fuerza es igual a masa por aceleración, despejamos aceleración igual a fuerza sobre masa. ¿Ya? Pero aquí ya está un ejemplo de sumatoria de fuerzas cuando no tienen el mismo ángulo de inclinación, cuando no están aplicadas sobre la misma línea de aplicación. ¿Ya? Después vamos a ver para las fuerzas paralelas. Ahí cuando no se considera que es una partícula del cuerpo, vamos a ver sistemas de fuerzas paralelas. Hay unas pequeñas particularidades, solo una pequeña particularidad distinta a la de las fuerzas colineales. Pero ahorita ya está aquí la representación de los sistemas de fuerzas concurrentes. Ahí hay otra fuerza igual. Entonces no hay diferencia si la fuerza está jalando o está empujando. Esa fuerza tiene la misma magnitud o módulo, tiene la misma dirección y tiene el sentido. Entonces, en esta parte de la física, en la mecánica, no hay diferencia si la fuerza está jalando o si está empujando, con tal que tenga la misma dirección, sentido y módulo. ¿Ya? ¿Cómo representamos? Lo idealizamos el cuerpo. Si son fuerzas concurrentes que pasan por el mismo punto, lo idealizamos y representamos como una partícula. Miren, ahí está la partícula. Imaginamos que el punto por donde pasan las fuerzas es generalmente el centro de gravedad, donde está acumulada una particulita que representa toda la masa del cuerpo. Entonces lo representamos con los sistemas de coordenadas X e Y y representamos nuestra primera fuerza. Ahí está, con su tamaño, su dirección, su sentido. La segunda fuerza, igual concurriendo o saliendo del mismo punto del origen, la fuerza 2. Luego la fuerza 3 apuntando hacia arriba y la fuerza 4 en este sentido. Las cuatro fuerzas salen del mismo punto, ¿ya? Hasta ahí vayan copiando, jóvenes. Terminen de copiar, les voy a dar un minutito, necesito que lo entiendan bien. Entonces, en este sistema de fuerzas lo que observamos es que todas las fuerzas pasan por el mismo punto. A eso se le llama sistema de fuerzas concurrentes. Concurren o pasan por el mismo punto.
Podemos idealizar la representación o el esquema representando el sistema de ejes X e Y y que el origen sea el punto que represente al centro de gravedad del cuerpo. Y de ahí sacamos las fuerzas, todas las fuerzas que estaban concurriendo en ese punto, ¿ya? Luego tenemos que hallar la fuerza resultante. ¿Cómo hallamos la fuerza resultante? Simplemente sumamos todas las fuerzas, todas las componentes sobre el eje X de todas las fuerzas del sistema, sumamos todas sus componentes en el eje X, esa va a ser la resultante sobre el eje X. Luego sumamos todas las componentes sobre el eje Y y esa va a ser la resultante sobre el eje Y. Después hallamos el módulo de la resultante y hallamos el ángulo de inclinación de la fuerza resultante. ¿Ya? Usando el teorema de Pitágoras, hallamos el módulo y usando la tangente o la relación de cateto opuesto entre cateto adyacente, que es la tangente, hallamos el ángulo de inclinación. Por eso les dije que de acá vamos a dar un recuperatorio. Vamos a dar un recuperatorio de unos, unos 25 puntos para sumar directamente al examen anterior. No va a reemplazar nada. Directamente va a sumar 25 puntos porque vamos a hacer ejercicios de sumatorias de fuerzas. ¿Ya? Y en este caso la fuerza resultante se encuentra acá. ¿Listo? Se halla de sumar todas las componentes en X y todas las componentes en Y. Pero veamos con ejemplo. ¿Listo? Tenemos estas fuerzas concurrentes. La fuerza 1, la fuerza 2, la fuerza 3 y la fuerza 4. La fuerza 1 mide 1 newton y 0 grados de inclinación. La fuerza 2, 2,237 newtons y menos 26 grados, 26,565 grados. Es decir, del eje X medimos hacia abajo. La fuerza 3, 2,237 y 116. Es decir, en el sentido contrario a las manecillas del reloj se representan ese ángulo. Y la fuerza 4, 1,414 newtons y 225 grados de inclinación. Vamos a representar ahí nuestro sistema de ejes coordenados. Ahí está la fuerza 1, 1 newton y 0 grados, es decir, sobre el eje X. La fuerza 2, 2,237 con menos 26. Aquí está, hacia abajo, menos 26,565 grados. Y una longitud de 2,237. La fuerza 3, 116 grados, dice. Sentido contrario a las manecillas del reloj, se miden los ángulos positivos. Hasta aquí hay 90 grados y más o menos por aquí son los 116 grados. Y ahí ya medimos, ¿cuánto? 2,237. Finalmente, la fuerza 4, 225 grados. Hasta aquí hay 90, hasta aquí hay 180 y un poco más, 225 grados. Ahí está la fuerza 4 que mide 1,414. Ahí hemos representado nosotros nuestro sistema de fuerzas concurrentes. Ahora, miren aquí también yo ya representé las componentes de cada fuerza. Ahí están las componentes de cada fuerza. Todas nuestras fuerzas están dadas en el sistema de coordenadas polares, es decir, el módulo de la fuerza y el ángulo, módulo de la fuerza y el ángulo, módulo de la fuerza y el ángulo, módulo de la fuerza y el ángulo. Podemos transformar, podemos hallar las componentes. En este caso, mide 1 de módulo y 0 grados de ángulo de inclinación. Entonces, toda la fuerza está sobre el eje X. No hay componente sobre el eje vertical. En este caso, en la fuerza 2, nos dice el ángulo es de menos 26. Este ángulo de acá mide 26,565 grados. Ya no consideramos que es positivo ni negativo, solo decimos este es el ángulo. El seno es cateto opuesto entre hipotenusa. Cateto opuesto entre hipotenusa. De ahí despejamos el cateto opuesto. Va a ser hipotenusa por el seno del ángulo de acá. El coseno es cateto adyacente entre hipotenusa. Despejamos el cateto adyacente, que es la componente en X de la fuerza.
Despejamos y va a ser hipotenusa por el coseno de este ángulo. Y así de cada una de las fuerzas podemos hallar sus componentes. Veamos cómo, analíticamente, veamos cómo. Ahí están los ángulos y veamos. Aquí el ejercicio dice hallar las componentes rectangulares de cada fuerza porque eso es necesario para sumar fuerzas, ¿no es cierto? Veíamos el método para hallar una fuerza resultante. Primero tenemos que representar cada fuerza mediante sus componentes rectangulares. Luego sumar cada componente sobre cada eje, las componentes sobre cada eje para hallar las resultantes sobre el eje X y aparte para hallar las resultantes sobre el eje Y. Una vez que tenemos las componentes de la fuerza resultante, vamos a hallar la resultante en coordenadas polares. ¿Ya? Entonces, procedamos. La primera, la fuerza F1. Bueno, para hallar la resultante de manera gráfica, miren, está la fuerza 1, está de azul, la fuerza 2, paralela, aquí la tracé paralela a esta línea punteada. Miren, ahí comienzo a trazar las paralelas. La paralela a la fuerza F2 comienza donde termina la fuerza F1, la azulita, hasta acá. Después, la paralela a la F3, la verde, desde donde termina la F2 hasta acá. Y donde termina la fuerza 3, ahí comienza la paralela a la fuerza 4, hasta acá. Entonces, la fuerza resultante esta de amarillo va desde donde inicia la primera fuerza hasta donde termina la última fuerza, la fuerza 4 de este sistema de fuerzas concurrentes. ¿Ya? Aparentemente, la fuerza resultante mide exactamente lo que mide la fuerza F1. Miren, desde 0 hasta acá, desde 0 hasta 1. ¿Listo? Estas otras tres fuerzas, la fuerza 2 más la fuerza 3 más la fuerza 4, al final parece que dan 0. ¿Ya? Eso es gráficamente, ya hemos hallado la fuerza resultante, esta de amarillo. Pero analíticamente procedamos. Primero, en el inciso A, hallamos las componentes rectangulares de cada fuerza. ¿Han copiado hasta ahí? ¿Quieren que les espere un momentito, jóvenes? Quiero que tengan bien representado el gráfico primero. Háganlo bien dibujadito con buena escala, el gráfico. Y ahorita continuamos. Entonces, a partir de la fuerza 1, esta de azul, la fuerza 1 tenemos. La fuerza 1 sobre el eje X va a ser la fuerza 1 por el coseno de 0 grados. Coseno de 0 grados es 1. 1 por 1, 1 nada más. La fuerza 1 sobre el eje Y va a ser la fuerza 1 por el seno de 0 grados. Y seno de 0 grados es 0. 1 por 0 es 0 nada más. Entonces ahí tenemos la fuerza 1 sobre el eje X y la fuerza 1 sobre el eje Y. Voy a hacer una más. Voy a hacer una más y les voy a dejar los otros dos para que lo vayan haciendo y luego se los voy a mostrar, pero aquí necesito que ustedes vayan practicando. Ahora vamos a hacer para la fuerza 2, esta morada de acá. Tiene este ángulo de inclinación de menos 26,565, pero vamos a usar el ángulo ya en positivo. ¿Ya? Entonces, tenemos esta fuerza, la de morada. Su componente en X va a ser, miren, el cateto adyacente al ángulo entre hipotenusa es el coseno. De ahí despejamos. Eh, esta fuerza 2 sobre X es igual a la fuerza 2, su módulo, por el coseno del ángulo de acá. Fuerza 2 por el coseno. ¿Listo? Entonces ahí calculamos el coseno de menos 26,565 es 0,894. 0,894 por el módulo de la fuerza 2 nos sale exactamente 2 sobre el eje X. Sobre el eje X la fuerza 2 vale exactamente 2. Para hallar la componente en Y, miren, tenemos este ángulo. La componente en Y es cateto opuesto. Cateto opuesto entre hipotenusa es el seno. De ahí despejamos cateto opuesto y va a ser cateto opuesto es igual a hipotenusa por el seno del ángulo. 2,237 la hipotenusa por el seno de ese ángulo es menos esta cantidad. ¿Ya? Como el ángulo era negativo, miren jóvenes, como el ángulo es negativo,
nos sale que la componente en X va a ser negativa, es decir, apunta hacia abajo. ¿Ya, jóvenes? Eso. Si ustedes no le hubieran puesto el ángulo negativo aquí, les sale el resultado. Aquí gráficamente ya saben que tiene que ser negativa esta componente porque apunta hacia abajo sobre el eje Y. ¿Ya, jóvenes? Entonces, ya hemos hecho las componentes, ya las hemos hallado de la fuerza 1 y de la fuerza 2. Quiero que ustedes hallen de la fuerza 3 sus componentes y de la fuerza 4. Tienen que hacer con los ángulos interiores del triángulo. Conocemos este ángulo. Mide 26,565. ¿Cómo lo sé eso? Porque son 116 grados. Desde aquí hasta aquí hay 90 grados. Entonces, 116,565 menos 90 grados. Este angulito de aquí nos queda 26,565 grados. ¿Ya? Ahora, cateto opuesto entre hipotenusa es seno. Seno de este ángulo es F3 sobre X entre hipotenusa. Cateto adyacente entre hipotenusa es coseno de este ángulo. F3 en Y entre F3 es coseno de este ángulo. Despejamos cuáles son los catetos que necesitamos y vamos a hallar las componentes. ¿Está entendido, jóvenes? Ahora, El resultado, licenciada, puede explicar, licenciada, cómo lo saca el resultado. O sea, se multiplica eso. Quería ver eso. las componentes, Sí, 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 eso. ya, lo voy a escribir acá. Internamente en un triángulo rectángulo, todos los triángulos donde tenemos fuerzas y sus componentes son triángulos rectángulos. ¿Qué significa eso? Que el cateto en X con el cateto en Y forman ángulos rectos. ¿Ya? Miren aquí, forma ángulo recto, aquí forma ángulo recto. Dentro de triángulos rectángulos se tienen las razones trigonométricas. Tenemos este ángulo, ya, este ángulo de acá. Tenemos la razón. Seno de alfa, luego voy a dibujar el ángulo, es igual a cateto opuesto entre hipotenusa. El coseno del ángulo alfa es igual a cateto adyacente entre hipotenusa. En todos los casos hemos usado esa relación, esas razones trigonométricas. ¿Ya? Entonces acá yo voy a dibujar seno del ángulo alfa. ¿Ya? Dentro de cada triángulo rectángulo, este rectángulo no es el ángulo alfa, porque ese sabemos que es de 90 grados. Este de acá, el ángulo que conocemos, ese le vamos a llamar ángulo alfa. Este que conocemos, a este le vamos a llamar alfa en cada caso. A este que conocemos le vamos a llamar alfa en cada caso. De este ángulo tenemos los catetos que forman el ángulo recto y la hipotenusa la que no forma el ángulo recto. Pero la hipotenusa siempre es uno de los lados del ángulo, ¿ya? El cateto que está formando el ángulo de 90 grados y también forma este ángulo, un ángulo está formado por dos lados que se cruzan, ¿no es cierto? Este ángulo alfa está formado por la hipotenusa y por este cateto. Estas relaciones dicen, el seno de alfa es, el seno de un ángulo es cateto opuesto entre hipotenusa. Este es el ángulo alfa. Cateto opuesto es este de acá. Hipotenusa es esta de acá. ¿Ya? Coseno de alfa es cateto adyacente. Coseno de este ángulo alfa es cateto adyacente, el que está al lado del ángulo alfa, entre hipotenusa. Cateto opuesto a este ángulo alfa es el que no lo toca al ángulo, está opuesto acá. De aquí despejamos, miren. eh, Cateto, para cada uno de los triangulitos ustedes tienen que decir cuál es cateto opuesto, cuál es cateto adyacente. Aquí, por ejemplo, miren, yo voy a escribir. Ahí abajito yo voy a escribir. Cateto opuesto, ¿quién es en este? De este ángulo alfa. ¿Quién es mi cateto opuesto? F3 sobre X.
¿Quién es la hipotenusa? Es esta 3. Entonces no tengo que aprenderme de memoria cuál es este. Simplemente es recordar. Tengo este ángulo alfa. Este ángulo alfa. Esta de acá es la hipotenusa porque no forma ángulo de 90 grados con el otro lado. Este de acá es mi cateto adyacente porque está al lado del ángulo alfa, es el cateto que forma un ángulo de 90 grados con el otro cateto, pero está formando también al ángulo alfa. Ya, espérenme un momentito, voy a enchufar la computadora si no se apaga. ¿Está entendido, jóvenes? Entonces no tenemos que memorizar que si f de 3x es el cateto opuesto o el cateto adyacente. En cada triangulito puede ser distinto. ¿Ya? Miren, por ejemplo, acá. En la fuerza 3, la fuerza 3 sobre x es cateto opuesto. En la fuerza 4, en la fuerza 4, el, la componente sobre x, f4x, es cateto opuesto o cateto adyacente de este ángulo alfa, jóvenes. ¿Qué opinan? Acá, este lado de acá. ¿Es cateto opuesto o cateto adyacente de este ángulo alfa? ¿Quién me hizo la pregunta? A ver, necesito que entiendan bien. Aquí, de esta fuerza 4, tenemos su ángulo alfa. La componente sobre el eje X es cateto adyacente al ángulo alfa o cateto opuesto al ángulo alfa. Adyacente. Adyacente. Entonces, ¿qué fórmula vamos a usar? Esta de acá. Coseno de alfa es cateto adyacente sobre hipotenusa. Y de ahí despejamos. Miren, aquí se lo voy a escribir. Para el caso de acá es cateto adyacente. No quiero mezclar. Terminamos de escribir acá. De la fuerza 3. El coseno de este ángulo alfa es cateto adyacente entre hipotenusa. F3, F3Y entre F3. ¿Ya? Y en cada caso siempre despejamos. Cateto opuesto, si solo queremos este, miren, si necesitamos saber cuánto es la fuerza sobre el eje X, en este caso, necesitamos dejarlo ahí. ¿Qué hacemos? Esta hipotenusa pasa a multiplicar. Y es lo que hice en cada caso. Fuerza 1 sobre el eje X es la fuerza 1 por el coseno del ángulo. Entonces, en cada caso puede ser distinto. En cada caso puede ser distinto. Lo que tienen que hacer ustedes es estar conscientes de este ángulo alfa. Su cateto opuesto es el de acá. Su cateto adyacente es el de acá y su hipotenusa es esta recta larga. En la fuerza 4, para este ángulo alfa, su cateto adyacente es el que está al ladito. El cateto opuesto del ángulo alfa es el que está al frente. Y esta es su hipotenusa. En la fuerza 2, para este ángulo alfa, su cateto opuesto es este de acá y su cateto adyacente es la componente sobre el eje X. En cada caso puede ir variando, pero siempre vamos a usar estas relaciones. Seno de un ángulo alfa es cateto opuesto entre hipotenusa. Coseno del ángulo alfa es cateto adyacente sobre hipotenusa. Y de aquí, por ejemplo, para la fuerza 3, yo puedo despejar y digo, cateto opuesto es igual a hipotenusa por seno de alfa. Le voy a poner ya. Seno de alfa. En este caso, despejo. Cateto adyacente es igual a hipotenusa por por el coseno de alfa. ¿Ya? De ahí despejo esta y de acá despejo esta otra.
¿Ya? En cada caso, para hallar las componentes son los catetos, dependiendo de cada fórmula. El seno nos va a servir para hallar un cateto y el coseno nos va a servir para hallar el otro cateto. ¿Ya? Eso para cada fuerza. ¿Listo, jóvenes? A ver, vayan revisando. Ahora sí, con estas fórmulas que he despejado, con los dibujos, revisen estas dos y también vayan resolviendo las otras. Les voy a dar 5 minutitos para que vayan resolviendo, hallando las otras fuerzas componentes y luego les voy a mostrar cuál es el resultado para que verifiquen. ¿Alguna duda hasta aquí, jóvenes? En lugar de alfa le puse esta letra A, ¿ya? Vayan resolviendo. Enseguida lo verificamos. Por eso es muy importante el dibujo también. Que sea un dibujo grandecito, que no sea un dibujo muy chiquito como acá, pero mi pantalla no es muy grande. ¿Listo? Vayan resolviendo y ahorita lo revisamos, jóvenes. Continuemos. Para la fuerza 2, entonces, las resultantes son sobre el eje X, 2 positivo y sobre el eje Y, 1 negativo. ¿Cómo sacamos ese 1 negativo? Al ponerle signo al ángulo. ¿Ya? Después, para la fuerza 3 sobre el eje X, ahí está, para la fuerza 3 sobre el eje X, mide 1, pero en sentido contrario al eje X. Para la fuerza 3 sobre el eje Y, mide 2 sobre el eje Y positivo. Para la fuerza 4, tenemos sobre el eje X negativo 1 y sobre el eje Y negativo también 1. ¿Ya? Entonces, de esa manera ya hemos obtenido las sumatorias, las componentes de cada fuerza sobre los ejes rectangulares X e Y. Lo que sigue es sumar en cada eje las componentes. Para la resultante del eje X vamos a sumar la componente de la fuerza 1 sobre el eje X, más la fuerza 2 sobre el eje X, más la fuerza 3 sobre el eje X, más la fuerza 4 sobre el eje X. Esa va a ser la resultante sobre el eje X, igual a la sumatoria de fuerzas sobre el eje X. La Y significa los subíndices, 1, 2, 3, 4, sobre el eje X. ¿Ya? Entonces, la resultante va a ser igual a 1 sobre el eje X más 2 de la fuerza 2 sobre el eje X menos 1 de la fuerza 3 menos 1 nuevamente de la fuerza 4. 1 más 2 menos 1. Estos dos negativos se van con este más 2 y la resultante es simplemente 1 sobre el eje X. ¿Ya? Sobre el eje Y vamos a sumar de la misma manera. Resultante sobre el eje Y va a ser la sumatoria de fuerzas sobre el eje Y. Ahora, vamos a sumar de la fuerza 1 sobre Y es 0, de la fuerza 2 sobre el eje Y es menos 1, la fuerza 3 sobre el eje Y es 2 positivo y la fuerza 4 sobre el eje Y es menos 1. 0 menos 0, 1 más 2 menos 1, efectivamente 0, sale 0, ¿no es 0. cierto? Nuestra fuerza resultante está dada por sus componentes rectangulares. Sobre el eje X vale 1 y sobre el eje Y vale 0. A ver, en nuestro dibujo la fuerza resultante está de amarillo. Valía 1 sobre el eje X, muy bien, y nada sobre el eje Y. Vale 0 sobre el eje Y. Pero ahora hallémoslo en componentes polares, que es lo que nos pide. En coordenadas polares nos pide el inciso C. ¿Cómo hacemos? Sacamos por el teorema de Pitágoras el módulo de la fuerza. 1 al cuadrado más 0 al cuadrado va a ser 1. Raíz de 1, 1 nomás. Entonces el módulo va a ser 1 simplemente. Aquí está. Ya usando el teorema de Pitágoras. La fuerza resultante va a ser la fuerza resultante sobre x al cuadrado más fuerza resultante sobre y al cuadrado. Y sacamos raíz de todo eso. ¿Listo? Y Sale 1, ¿no? exacto, sale 1 el módulo de la fuerza. El ángulo de inclinación de la fuerza resultante, consideramos. El ángulo entre el eje X y la fuerza va a ser, tangente del ángulo va a ser cateto opuesto entre cateto adyacente. Cateto opuesto es componente sobre el eje Y
Cateto adyacente, componente sobre el eje X. RY sobre X va a ser, sobre el eje Y vale 0 entre 1. 0 entre 1 es 0. Tangente del ángulo alfa es 0. Despejamos. Tangente a la menos 1 para eliminar la tangente. Tangente a la menos 1 de 0 nos sale 0 grados. Entonces el vector resultante, la fuerza resultante, tiene un módulo de 1 y un ángulo de 0 grados. ¿Ya? Sáquenle captura, jóvenes. Les voy a dejar unos ejercicios para que practiquen para el examen, para el recuperatorio. Sí. Listo, en el examen solamente va a entrar de esto y el otro no va a entrar o los dos van a entrar. Sobre esto, ¿cómo es recuperatorio de vectores? Esta parte, ¿ya? Esta parte. Pero luego vamos a practicar un poco más sobre momentos. Que entre el otro más, dicen Ya, los dos que sean. a ver qué opinarán los demás compañeros. De esto nomás. Ya. Y Sáquenle captura para revisar y les dejo esto para que vayan practicando para el recuperatorio. ¿Listo? puedes sacar la letra, dicen, en Sí, letra roja y azul. exacto, ya está. Sáquenle captura también a este, practiquen hallar la fuerza resultante y además decir si hay equilibrio estático o no. Resuélvanlo gráficamente y analíticamente también. Ya, practiquen también llevar a coordenadas polares. Una vez que hallen la resultante, practiquen llevar a coordenadas polares. Y una pregunta, ¿el recuperatorio aplica para todos? Para todos, si tienen 100 y dan el recuperatorio, se quedan con 100 nomás. Si tienen 90, dan el recuperatorio y lo hicieron bien, el, más 25, 90 más 25, solo quedarían con 100. Si alguien tiene 5 y da bien el recuperatorio y suma 25, sería 25 más 5, subiría a 30. Si alguien tiene 50 y da bien el recuperatorio, sube a 75. Si alguien tiene 95 y se saca 0 en el recuperatorio, se queda con su 95 nomás. Ya no va a ser empeoratorio, va a ser recuperatorio. ¿Listo? Ah, Inge, ¿ya calificó los exámenes? Estoy calificando. Me han pedido que Ajá. apoyen la comisión de transición. Nos están exigiendo mucho. Varias reuniones tuvimos. Entonces no he podido concluir. Voy a terminar de revisar en esta semana, pero también les voy a hacer un video resolviendo en pizarra estos ejercicios. ¿Ya? Estos ejercicios y también el sistema de fuerzas paralelas, que es el que no hemos visto en la diapositiva de hoy. ¿Ya? Y le hice una pregunta de por si ¿Inge puede acaso, volver atrás? ¿qué tema es este? ¿Perdón? ¿Qué tema es este? Le dicen? Es el Este título. es el tema 3 de estática. Ah, bueno, Estática. vamos. ¿Cuándo va a ser el recuperatorio para otra clase, no dije? Como vamos a practicar, practiquemos el viernes más, así que el recuperatorio lo demos el lunes. ¿Les parece? Así tienen el fin de semana más para practicar con calma. ¿Les parece? Está bien, general. Ya. Bueno, le dicen. Entonces les prometo que les voy a hacer 1 o 2 ejercicios en pizarra. Les voy a hacer el video y se los voy a cargar para que vayan practicando también. ¿Ya? A veces es, bueno, siempre es mejor explicar así, ¿no? Ahorita no tenemos protocolos de bioseguridad, no todos están con la segunda dosis de la vacuna, entonces todavía no podemos tener clases presenciales. Por eso yo voy a hacer en mi pizarra, voy a resolver ejercicios y les voy a mandar. ¿Ya? Ahí terminaríamos entonces, jóvenes. Comparen Bueno, los le dicen. resultados, estudien bien, que estén bien, vayan a votar para que no les penalicen, para que no les castiguen y que estén bien. ¿Listo, jóvenes? Cuídense, tomen todas las medidas de bioseguridad y que mañana todos tengamos un buen rector. ¿Listo, jóvenes? Inge, una pregunta, ¿qué pasa a los que no van a votar? Les castigan con 30 días, no tienen permitido hacer trámites de ningún tipo. Por ahí les bloquean o algo, no les van a dejar desbloquear su sistema. ¿Ya? Eso. Y ya, jóvenes. Ahí terminaríamos entonces. Si no hay más dudas, cualquier otra duda me pueden escribir también por el grupo de WhatsApp, ¿no es cierto? Inge, una pregunta.